Cuando Disney lanzó Raya y el último dragón en 2021, el público quedó asombrado con su animación impecable, su increíble mitología y su mensaje sobre la confianza y la unidad. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta película pasó por varios cambios drásticos antes de su estreno. La historia original era muy diferente a lo que vimos en pantalla, e incluso hubo cambios de último minuto que transformaron completamente la trama, los personajes y hasta el diseño del mundo de Kumandra. Hoy vamos a revelarte los cambios más impactantes que sufrió Raya y el último dragón antes de llegar a los cines. Desde personajes eliminados hasta giros argumentales que nunca vieron la luz, te contaremos todo lo que Disney decidió modificar a última hora. Antes de seguir, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. También déjanos un like si te encantan los secretos detrás de las películas de Disney. Vamos a descubrir la verdad detrás de esta historia. 1. El cambio radical en la personalidad de Raya. En la versión original del guión, Raya no era tan seria ni desconfiada como en la película final. Al contrario, tenía una actitud más relajada y hasta sarcástica, parecida a personajes como Flynn Rider de Enredados. Su personalidad estaba pensada para contrastar más con la solemnidad del mundo de Kumandra, pero en las últimas revisiones decidieron hacerla más seria para que su evolución fuera más evidente. Este cambio se hizo porque los directores querían que su viaje de aprendizaje sobre la confianza fuera más impactante. Si Raya comenzaba siendo más ligera y bromista, su transformación no habría sido tan significativa. 2. Sisu iba a tener una personalidad diferente. Sisu, el entrañable dragón de la historia, es uno de los personajes más queridos de la película. Sin embargo, su personalidad no siempre fue la que conocemos. Originalmente, Sisu iba a ser más sabia y mística, en lugar de la figura torpe y divertida que vimos en la versión final. Los creadores querían que Sisu tuviera más en común con los dragones mitológicos del sudeste asiático, representando sabiduría y poder ancestral, pero durante el proceso de desarrollo decidieron hacerla más accesible y carismática para conectar mejor con el público infantil. 3. El mundo de Kumandra era más oscuro. Si bien la película ya tiene un tono más serio que muchas otras de Disney, la versión original del guión presentaba un mundo mucho más oscuro y peligroso. En un principio, las tierras de Kumandra estaban aún más devastadas por los Drún, y las ciudades eran mucho más hostiles. Este cambio se hizo porque los ejecutivos de Disney consideraron que una versión tan sombría podría ser demasiado intensa para el público infantil, así que optaron por agregar más color y elementos visualmente llamativos para equilibrar la historia. 4. Namaari iba a tener un papel más importante. Namaari es la rival de Raya y una de las figuras más interesantes de la historia, pero su papel en la versión final de la película es más limitado de lo que se había planeado. Inicialmente, Namaari tenía más escenas que exploraban su relación con Raya y su conflicto interno sobre la lealtad a su madre y su propia visión del mundo. En las primeras versiones del guión, había una escena en la que Namaari se cuestionaba seriamente si estaba haciendo lo correcto y tenía una conversación más profunda con Raya sobre sus diferencias. Sin embargo, muchas de estas escenas fueron eliminadas para mantener el ritmo de la historia. 5. Había un segundo dragón en la historia. Uno de los cambios más impactantes es que originalmente Sisu no era el único dragón que sobrevivía. En las primeras versiones existía otro dragón que había permanecido oculto y que Raya encontraba en su viaje. Este personaje habría servido como un mentor para Sisu, ayudándola a recordar su verdadero poder y dándole más contexto sobre la historia de los dragones. Sin embargo, el equipo de producción decidió eliminarlo para que la relación entre Raya y Sisu tuviera más peso emocional. 6. La historia original no tenía una piedra mágica. Uno de los elementos clave de la película es la gema del dragón, que tiene el poder de repeler a los Drún, pero en los primeros borradores de la historia, la solución para salvar Kumandra no era una piedra mágica, sino un ritual que solo se podía realizar cuando todas las tribus trabajaban juntas. Este cambio se hizo para darle más dinamismo a la trama y un elemento visualmente llamativo. Sin embargo, algunos creen que la idea original tenía más sentido dentro del mensaje central de la película. 7. El viaje de Raya iba a ser más largo y complejo. En la versión final de la película, Raya y sus amigos recorren diferentes regiones de Kumandra en busca de los fragmentos de la gema del dragón, pero originalmente el viaje era mucho más extenso y detallado. Cada tribu tenía desafíos únicos y Raya enfrentaba más obstáculos antes de obtener cada fragmento de la gema. Sin embargo, estos elementos fueron acortados para mantener un ritmo más ágil y evitar que la película se sintiera demasiado larga. Si te está sorprendiendo todo lo que estamos revelando, déjanos un comentario con cuál de estos cambios te hubiera gustado ver en la película.
película. Y sigamos con más secretos de Raya y el último dragón. 8. Boone iba a tener una subtrama más profunda. Boone, el niño capitán del barco, es uno de los personajes más carismáticos de la película, pero en los primeros guiones, su historia era más trágica. Se exploraba más el hecho de que perdió a su familia por culpa de los Drún, y su relación con Raya se desarrollaba de manera más lenta. Disney decidió suavizar este aspecto para que el personaje no se sintiera demasiado triste dentro de la historia. 9. El final era diferente. El desenlace de Raya y el último dragón nos muestra cómo todos los personajes trabajan juntos para derrotar a los Drún y restaurar Kumandra. Sin embargo, en las primeras versiones del guión, el final era más ambiguo. Originalmente, no estaba claro si Sisu reviviría o si los dragones realmente volverían. Raya debía aprender a confiar en Namaari y en los demás sin la garantía de que todo se resolvería mágicamente. Pero Disney optó por un final más positivo y esperanzador para que la película tuviera un impacto más emotivo. 10. Raya y Namaari iban a tener una relación más profunda. Uno de los cambios más debatidos por los fans es la relación entre Raya y Namaari. Desde el estreno de la película, muchos espectadores han visto una fuerte conexión entre ellas, y algunos incluso han interpretado que podría haber habido un subtexto romántico. Curiosamente, en versiones tempranas del guión, su relación era aún más significativa y emocional, con más escenas donde exploraban su conexión. Sin embargo, Disney decidió mantenerlo en un nivel más ambiguo, sin desarrollar explícitamente un romance. 11. Un villano más complejo que nunca vimos. Uno de los aspectos más llamativos de Raya y el último dragón es la ausencia de un villano tradicional. En lugar de un antagonista malvado, la película se enfoca en la desconfianza y la división como los verdaderos enemigos de Kumandra. Sin embargo, esto no siempre fue así. En las primeras versiones del guión, existía un villano principal, un líder de una de las tribus que manipulaba a los demás para mantenerlos divididos y evitar que se restaurara la paz. Este personaje iba a ser una figura oscura que aprovechaba el caos de los Drún para aumentar su poder. Al final, Disney decidió eliminarlo para que el conflicto central girara más en torno a la desconfianza entre los personajes principales. Esto hizo que la historia fuera más única y distinta a otras películas de Disney con villanos clásicos. 12. Más dragones con diferentes poderes. En la versión final de la película, los dragones tienen un papel más limitado, y Sisu es la única que realmente conocemos en profundidad. Pero en las primeras versiones de la historia, había más dragones con habilidades únicas. Cada dragón tenía un poder diferente que representaba los valores que faltaban en Kumandra, como la compasión, la valentía y la sabiduría. Se suponía que Raya encontraría los restos de su legado y aprendería de ellos en su viaje. Sin embargo, el equipo de producción decidió simplificar este elemento para que la historia se enfocara más en la relación de Raya con Sisu y los humanos. 13. Los Drún tenían un origen más elaborado en la película. Los Drún son fuerzas oscuras sin una explicación concreta de su origen, más allá de que nacen de la discordia humana. Sin embargo, en borradores previos, los Drún eran en realidad el resultado de una maldición provocada por un antiguo conflicto entre dragones y humanos. Se decía que los dragones habían confiado demasiado en los humanos, pero cuando estos los traicionaron, la energía negativa de su dolor y decepción dio origen a los Drún. Raya debía descubrir esta verdad y usarla para convencer a todos de que la única forma de acabar con los Drún era reconstruyendo la confianza perdida. Este cambio se hizo porque Disney quería que el mensaje fuera más universal y que la historia no se sintiera demasiado enredada con una mitología compleja. 14. Un giro final eliminado. Otro de los cambios más drásticos fue el final. En una versión temprana, Raya debía sacrificarse para traer de vuelta a los dragones y restaurar Kumandra. Al final, era Sisu quien encontraba la manera de revivirla como recompensa por su valentía. Pero Disney optó por un final más optimista y accesible, donde todos los personajes trabajan juntos para solucionar el problema sin necesidad de un sacrificio tan trágico. Raya y el último dragón es una película que pasó por muchos cambios antes de llegar a la pantalla, y cada decisión afectó la forma en que percibimos la historia. Desde personajes eliminados hasta finales alternativos, Disney tomó decisiones que moldearon el mensaje final de la película. Aunque algunos de estos cambios ayudaron a hacer la historia más accesible, otros nos hacen preguntarnos cómo habría sido la versión original. ¿Habría sido más oscura, más compleja o incluso más impactante emocionalmente? Lo que está claro es que Raya y el último dragón sigue siendo una de las películas más visualmente impactantes de Disney, y con un mensaje poderoso sobre la confianza y la unidad. A través de su impresionante animación, personajes memorables y una historia con profundidad emocional, esta película se ha ganado un lugar especial en el corazón del público. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en la lucha, sino en la capacidad de confiar en los demás y trabajar juntos para
para un bien común. Sin importar los cambios que haya sufrido durante su desarrollo, Raya y el último dragón deja una enseñanza que sigue resonando mucho después de haber visto la película. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejarnos un like y compartirlo con otros fans de Disney. Nos vemos en el próximo análisis.